¿Qué sentirías si una mañana al despertar en tu habitación te encuentras convertido en un insecto? Escarabajo, para ser preciso. El libro de Franz Kafka contiene 12 relatos cortos, la mayoría de ellos relacionados a animales. Más adelante entenderemos por qué. El relato más conocido, el de la metamorfosis. Gregorio Samsa, un comerciante que es el sustento completamente económico de su familia, del papá, de la mamá, de su hermana, amanece una mañana en su habitación convertido en un insecto. Condición inicialmente indiferente para él, ya que lo único que le preocupaba era solamente cómo llegar al trabajo, con esas pequeñas patitas cortas y ese cuerpo tan robusto con el que había amanecido. Su familia, sin tener clara su condición y saber si es que ese bicho era realmente el cuarto integrante de su familia, porque producían en ellos susto, miedo, rechazo, indiferencia, por su mismo aspecto físico. Incluso en algún momento Gregorio trata de hablar con ellos y él se escucha con una voz humana, pero la familia lo que escucha es el sonido de un insecto, de un bicho. Entonces ellos deciden, mamá, papá y su hermana, deciden alejarse de él y mantenerlo aislado en su habitación. Es Grete, su hermana, quien por un periodo de tiempo le da de comer a Gregor, sobre todo alimentos podridos que dejaba en una taza sobre su habitación. Bueno, alimentos favoritos del nuevo Gregorio. Y es curioso porque Grete se hace cargo de él, reitero, en un periodo corto de tiempo, y Gregorio tenía muchísimo cariño por su hermana. Incluso había tenido pensado apoyarla a ella, matriculándola en un conservatorio para que estudiara violín. Por su parte, el papá tuvo un rechazo firme desde el primer día de la nueva condición de Gregor. Por su parte, ya que no estaba el hijo, que era el sustento económico de toda la familia, el señor decide buscar trabajo por su cuenta para poder apoyar en el hogar. La madre, desde la transformación de su hijo, vive completamente desconsolada por él. Al renunciar a algunas empleadas del hogar, ella se hace cargo de los quehaceres de su casa y renta también dentro de ella una habitación a 3 sujetos, a 3 inquilinos. Es decir, todos empiezan a trabajar para poder mantener los gastos del hogar. Durante la obra acontecen diversos hechos. La conexión y la comprensión inicial directa que siente Grete con su hermano. Le limpia la habitación, le da de comer y poco a poco va involucrando a su mamá en lo mismo para que ella pudiera observar a Gregorio, que en algún momento, en una ocasión, llega a suceder. El rechazo, la severidad del padre hacia Gregorio por mantenerlo alejado de él y que solamente estuviera en su habitación. Por ejemplo, para evitar que éste saliera justamente de su cuarto, de su habitación, una vez empieza a lanzarle manzanas, que una de ellas llega a incrustarse en la espalda de Gregorio. Se queda ahí durante mucho tiempo, podriéndose. Nadie se atreve a retirarle la manzana. Días antes había pasado algo similar. Para evitar que Gregorio saliera de su habitación, su padre empieza a darle patadas. Le lastima la parte izquierda de su cuerpo y le quiebra una de sus patitas. Sin embargo, hay un hecho que marca significativamente a toda la obra. Una noche, cuando se encontraba la familia Samsa reunidos cenando en su cocina, mientras los 3 inquilinos cenaban en su comedor, estos escuchan a Grete tocar el violín. La invitan a la sala para que pudiera deleitarlos. Cuando ella empieza a tocar, nadie le presta atención, nadie de los inquilinos. Pero Gregorio, desde su habitación, empieza a observar ese hecho y, cautivado por la música de su hermana, a la que tanto amaba, empieza a acercarse poco a poco, sin importarle retirarse de su habitación, de alejarse e ir acercándose al comedor. Los inquilinos descubren que en esa habitación vivía pues un insecto. Se ven descubiertos, ofendidos, y comunican a la familia inmediatamente que iban a retirarse de la casa. En medio de gritos, alardeos, inquilinos, papá, sollozos de la madre, Grete toma una posición sorprendente y triste a la vez. Comunicarle a sus padres tajantemente su deseo de librarse de su hermano y de dejarlo ir. De esta manera, Grete y su padre tienen una conversación basada en que lo que había convivido con ellos durante algunos meses, 6 para ser específica, no se trataría exactamente de Gregorio Samsa. Cito: tiene que irse. ¿Cómo puede ser Gregor? Si fuera Gregor, hubiera comprendido hace tiempo que no es posible la convivencia de seres humanos con un animal así, y se hubiera ido voluntariamente.
No tendríamos un hermano, pero podríamos seguir viviendo y honrar su memoria. Pero ahora este animal nos persigue, espanta a los huéspedes, está claro que quiere quedarse con toda la casa y hacernos pasar la noche en el callejón. Son muchas cosas hirientes que empieza a decir Grete, y su padre la apoya, mientras que la madre yacía sentada, sollozando, en un sofá. Finalmente, tras toda esta discusión, Gregorio decide regresar a su habitación, adolorido, no solamente físicamente, porque tenía una manzana que seguía pudriéndose en su espalda, tenía el cuerpo débil, no comía hace días, sino que regresa a su habitación adolorido emocionalmente, dolido del alma, porque siente un rechazo profundo por su familia y sobre todo en este momento por su hermana que tanto amaba. Ese deseo de su hermana de querer desaparecer a su hermano mayor, no solamente ella lo tenía, sino que Gregorio, mientras iba camino a su habitación, lo iba pensando cada vez más. Así que llega esta, coloca su cuerpo, deja caer su cuerpo al llegar a su habitación, deja caer el hocico y la cabeza sobre el suelo y exhala su último aliento. Con la muerte de Gregorio, la familia se muda de casa, salen de la ciudad y se enfocan los padres en ver el futuro de Grete, de la hija, de pensar en su casamiento y en su larga vida juvenil también que le esperaba. Es decir, la familia siente una gran liberación luego del fallecimiento de su hijo o de ese insecto y se quitan un gran peso de encima. ¿Por qué Kafka aborda mayormente relatos ligados a animales, como en la Metamorfosis? Sus temáticas están relacionadas mayormente a la deshumanización del hombre, a la debilidad, existencialismo, brutalidad física, capitalismo, abandono, soledad, al carácter débil, a la falta de autoconfianza.